espero que lo pronuncie bien, que es alemán. Está bien. Perfecto. Pues vamos a hablar sobre un tema que es el miedo. O sea, yo os voy a contar que mi padrino fue la primera persona y el mejor consejo que me dio a mí en mi vida. De hecho, me lo enseñó desde muy pequeñita y fui a desafiar los miedos. Y desde entonces no ha habido miedo que me paralice y que me bloquee en mi vida. Con lo cual el miedo para mí es algo que lo enfrento de forma natural y es algo que me dice que, bueno, que es algo hay que trabajar y que desafiar, ¿no? Con lo cual, ya sabemos que el miedo baja el sistema inmunológico de una forma brutal. Así que Brigitte es terapeuta en terapia psicocorporal, núcleo y movimiento, formadora de profesionales en esta terapia, conferencista, también imparte cursos y talleres vivenciales y es la presidenta de la asociación Unidos por la Verdad, y defiende los derechos fundamentales y las libertades de los seres humanos. Aparte tiene un currículum extensísimo que no quiero quitar el tiempo de su ponencia. Así que muchísimas gracias, Brigitte, y cuando quieras. Pues muchas gracias. Buenos días a todos que estáis aquí. ¿Se me escuchan? Es que yo no me oigo. ¿Sí? También quería dar las gracias a los dos ponentes que ha habido antes. Me han gustado mucho las intervenciones y además he conectado mucho con lo que dice Charlie de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de conocerse, el tema del dolor, la importancia del dolor, y coincido en muchas cosas en todo esto, lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, yo en esta ponencia quiero señalar la estrecha relación que hay entre el cuerpo y el miedo, ¿vale? Imaginaos que ahora mismo, ¿no? Alguien nos da un susto, ¿no? Por ejemplo, ¿os habéis asustado un poco? No. Un ruido fuerte ahora mismo. ¿Qué os pasa en el cuerpo? ¿Qué sentís ahora mismo cuando hay un susto, no? ¿Qué pasa en el cuerpo? Por ejemplo, aquí una persona hace un gesto así como el cuerpo se contrae, ¿no? Coge una posición como de protección, ¿no? Otro gesto, aquí están haciendo el corazón se acelera, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos pasa? El intestino, ¿no? Ahora no podríamos comer en este momento porque se cierra todo también desde el miedo, el susto que hemos vivido en este momento, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué pasa con la respiración? ¿No? También se paraliza en un momento, el momento del susto, ¿no? Y después seguramente sigue de forma como muy superficial, ¿no? Y rápida, ¿no? Como una respiración ansiosa, ¿no? Además, pues el cuerpo se prepara muscularmente, ¿no? Para a lo mejor salir corriendo, ¿no? Y luego hay otras personas que preparan el cuerpo para atacar, ¿no? Al que te ha dado el susto, al que viene a meterte miedo, ¿no? A lo mejor le gustaría atacarnos, ¿no? Entonces también muscularmente estamos en tensión, ¿no? Preparados, ¿no? Vale, estos son reacciones corporales, ¿no? Que tenemos cuando hay un momento de miedo. Imaginaos ahora que os dicen que ahora dentro de un rato algo va a pasar, ¿no? Pero aún no está pasando. Si os fijáis en el cuerpo, ¿qué hace el cuerpo? En realidad hace lo mismo, como si ya estuviéramos sintiendo el miedo, ¿no? Simplemente pensar que ahora va a pasar algo ya nos hace poner en tensión, nos hace cerrar el cuerpo, nos hace como paralizar un poco la respiración, que se para la respiración, porque cuando respiramos no escuchamos igual de bien. En cambio, cuando paramos de respirar, se escucha mucho más, el oído se agudiza también, ¿no? Estamos en alerta, todo el cuerpo ya está preparado, ¿no? Pasa prácticamente lo mismo, que por cierto no he dado a la imagen que tenía que pasar. Pasa prácticamente lo mismo como si estuviera pasando ya el peligro, ¿vale? Entonces, cuando te dan un susto, en este momento hay un peligro real, está realmente pasando algo, ¿no?
Y todo esto lo que hemos dicho, las reacciones corporales, es porque se activa el sistema simpático, ¿vale? Eso es una cosa del cuerpo que reacciona así, ¿no? El cuerpo se prepara para el ataque o para la huida, y también se podría activar, esto no es tan conocido, se podría activar también la rama dorsal del nervio vago, ¿vale? Esto pertenece al sistema parasimpático. El sistema parasimpático en realidad está pensado para estar tranquilos, ¿no? Entonces, cuando se activa la rama dorsal, lo que genera es el típico bloqueo, ¿vale? Que te dan el susto y te quedas ahí paralizado, bloqueado, no sabes qué hacer, ¿no? Y estas son reacciones naturales y son buenas, porque cuando hay un peligro real, tenemos que reaccionar, el cuerpo se tiene que preparar, ¿no? Y en la naturaleza, los animales tienen este mismo sistema, y de ahí que hay animales de huida, ¿no? Hay animales de ataque, y hay animales también que se paralizan, que se hacen el muerto, ¿no? Cuando hay un peligro. Entonces, estas reacciones son necesarias, son buenas, ¿no? Porque nos protegen. Pero en realidad las situaciones de peligro reales, ¿cuántas veces las tenemos en nuestra vida? ¿Cuántas veces viene alguien y nos pone un cuchillo delante o nos... Sí, prácticamente nunca, ¿vale? Hay personas que nunca tienen nivel en estas cosas, ¿no? Entonces, en el momento que hay un susto, que hay un peligro, está bien que se active el sistema simpático, ¿no? Y después todo tendría que volver a la calma, ¿no? Se tendría que activar el sistema parasimpático. Entonces deberíamos estar viviendo prácticamente siempre con el sistema parasimpático activado, en calma, tranquilidad, no hay ningún peligro, no está pasando nada, ¿no? Pero, bueno, y además si esto se da, si todo está bien, ¿no? Difícilmente por sustos puntuales nos vamos a enfermar, ¿no? Porque puntualmente se acelera el corazón, no pasa nada, ¿no? Porque puntualmente se contrae todo, tampoco pasa nada, ¿no? El problema empieza cuando esperas, ¿no? Que podría haber algún peligro, cuando te preocupa algo, dices, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? O si haces esto, va a pasar algo, ¿no? Entonces estamos como anticipando el peligro, pero no hay ningún peligro aún, ¿no? Entonces, ya hemos visto antes que el cuerpo reacciona igual, aunque no haya ningún peligro. Y a lo mejor esta situación de peligro, estamos preocupados que va a pasar, y a lo mejor no llega nunca. Pero el cuerpo está con el sistema simpático activado, ¿no? Entonces, es aún peor esto, ¿no? Que estamos todo el tiempo así, porque el gran problema es, y aquí está algo también que ha dicho Charlie, ¿no? Que estamos desconectados, estamos disociados, estamos aquí en la mente pensando que va a haber peligro y no nos enteramos de lo que pasa en el cuerpo. El cuerpo está activado y ni siquiera nos damos cuenta porque no somos conscientes de lo que nos pasa por este miedo, ¿no? Incluso hay personas que dicen que no tienen miedo, y esto no existe en realidad, por muy convencidos que estén, todo el mundo tiene miedos, ¿vale? Luego vamos a ver qué tipo de miedos puede haber, ¿vale? Y también estas personas que se piensan que no tienen miedos, sienten su cuerpo, reaccionan también. Por ejemplo, el estrés, ¿vale? Es miedo en realidad. ¿Por qué estamos estresados? Porque no llegamos, que no lo conseguimos, que van a pasar cosas si no lo conseguimos, pues tenemos que correr y estamos estresados. En el fondo hay miedo, ¿no? Si estamos en alerta por algo, también ahí es miedo, ¿no? Si estamos preocupados o dándole vueltas a la cabeza, pues también es miedo, ¿no? Sí, como veis ahora, que hay una conexión directa entre lo que pensamos y lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿vale? Si piensas o sientes cualquier cosa que tiene que ver con el miedo, ¿no? Incluso si no eres consciente de esto, el cuerpo reacciona y el sistema simpático se activa, ¿no? Entonces, claro, como no estamos con el sistema simpático activados de forma puntual, sino de forma casi constante, esto luego puede repercutir
en nuestra salud, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué los miedos nos enferman, ¿no? Y qué tipo de enfermedades podrían generar. Hemos visto ya antes que hay una desconexión, ¿no? Entre el cuerpo y lo que pensamos, lo que sentimos, si no nos enteramos, ¿no? Y que todas las reacciones que puede haber, ¿no? Con el sistema simpático activado, ¿no? Si esto se prolonga en el tiempo, que está más rato activado el simpático que el parasimpático, ¿vale? Entonces los sistemas, todos los sistemas que podamos tener en el cuerpo, por ejemplo el sanguíneo, el respiratorio, el digestivo, el linfático, el emocional, el hormonal, todos estos sistemas se ven afectados, ¿vale? Porque la energía no fluye, la sangre no circula bien, la respiración no circula bien, no se comunican bien entre ellos estos sistemas, ¿no? Y incluso se pueden llegar a colapsar. Si el cuerpo está mucho tiempo, por ejemplo, tenso, ¿no? Podemos entrar en hipoxia, ¿no? Es decir, una falta de oxígeno y el cuerpo se acidifica, ¿no? Ahí, por ejemplo, se podrían generar infecciones, ¿no? Si el cuerpo se confunde porque no se comunican bien los sistemas, también puede ser que el cuerpo elimine lo que le podría ir bien, lo que le nutre, y podría quedarse lo que es tóxico, ¿no? Porque tampoco ya no funciona del todo bien, no distingue. Y hay otra cosa también, que hay un mecanismo que se llama metilación, que tiene que ver con la epigenética, y este mecanismo lo que hace es que afecta a los genes, ¿vale? Se puede acelerar o frenar la función de algún gen, ¿vale? Por esta activación del miedo, ¿no? Del simpático, y esto podría generar enfermedades como, por ejemplo, de tipo cáncer, enfermedades autoinmunes y todo esto, ¿no? Vale, entonces vamos a ver, bueno, esta imagen era con la anterior, ahí se ve un poco, ¿no? El estómago, ¿no? La espalda, la tensión, el corazón, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Entonces vamos a ver qué miedos hay y cómo los podríamos reconocer. Todo el mundo tenemos en realidad los mismos miedos, lo que varía es qué tipo de miedo que tiene cada uno. Uno tiene un poco más de uno, un poco menos del otro, pero todo el mundo tenemos los mismos miedos. Incluso los animales también tienen los mismos miedos, y esto viene de una no satisfacción o incluso una agresión a nuestras necesidades instintivas. Esto es muy importante entenderlo, es decir, todos nacemos, los animales también, todos nacemos con unas necesidades instintivas, que ahora las voy a explicar muy brevemente, y cuando se ven agredidas estas necesidades, esas necesidades instintivas, lo primero que sentimos es miedo, ¿vale? Ahora lo voy a explicar un poco más. La primera necesidad o el primer instinto sería la supervivencia, ¿no? Ahí la necesidad es sentirte lo suficientemente protegido, ¿no? Para sentir, pues, justamente el cuerpo, poder sentir que puede sobrevivir, ¿vale? Por ejemplo, un bebé que nace, si no puede respirar, ¿no? Por lo que sea, no le cortan el cordón antes de tiempo y cosas así, no puede respirar, entonces se siente morir, ¿no? Por lo tanto, el miedo que nota, que siente, no lo piensa, lo siente en el cuerpo, es el miedo a la muerte. Ese es el primero que tenemos. La siguiente necesidad instintiva sería la nutrición. Cuando ya podemos más o menos sobrevivir, ¿no? Empezamos a tener hambre, ¿no? Y ahí necesitamos no solamente la nutrición, lo que es la comida, sino sobre todo necesitamos la nutrición afectiva, ¿vale? Sin que nos toquen, sin que nos den una nutrición afectiva, no podríamos vivir, ¿vale? Lo necesitamos, ¿vale? Para sentirnos cuidados y queridos. Entonces, ahí puede haber una persona que nos da esto, ¿no? Que generalmente suele ser la madre o el padre, ¿no? Que están ahí, y a lo mejor están un ratito, se van, luego dejan al bebé solo, ¿no? Y otras vuelven y se van, y el bebé está ahí, como le digo, ¿dónde están estos, no? Y entran en lo que sería
el miedo al abandono, ¿no? Porque el bebé no entiende, estos van a volver, no van a volver, ¿vale? Ahí es donde se genera ya este miedo al abandono. La siguiente necesidad sería tener autonomía. Cuando ya podemos sobrevivir, estamos bien nutridos, pues ya decimos, ahora yo solito, ¿no? Cuando somos pequeños, ¿no? Ahora yo puedo. Entonces ahí lo que necesitaríamos sería un reconocimiento suficiente, ¿vale? Para sentirte válida como persona, ¿no? Con tus capacidades, con tu inteligencia, ¿no? Que te puedan reconocer, ¿vale? Si esto no se da, ahí lo que se genera, ¿no? Es un miedo a la autoridad que te puede humillar, que te puede someter, ¿no? Y entonces tú ya ir ante la autoridad, ¿no? Que la primera autoridad que tenemos son papá y mamá, ¿no? Generalmente, pues no sabemos cómo reaccionar y tenemos un miedo a la autoridad, ¿vale? Y el cuarto y último instinto sería la salida al mundo y sexualidad, ¿no? Que esto ya hablamos más bien del adolescente, ¿no? Que necesita esto, y para esto, ¿qué necesita? Pues el apoyo suficiente para sentir que puede salir al mundo, hacer su camino, relacionarse socialmente y también sexualmente y conseguir los objetivos que se propone en su vida, ¿no? Y si esto no se apoya, ¿no? Y se le pone obstáculos y frenos constantemente a su camino que quiere hacer, lo que empieza a haber ahí es un miedo al fracaso, ¿no? No lo voy a conseguir. Más también se dice un miedo a la castración también, ¿no? Pero en el fondo es esto, este miedo al fracaso, ¿no? Entonces, si con todo esto que he explicado hasta ahora, tú te has podido reconocer en algún miedo de estos, ¿sí? Ya estás haciendo algo importante para prevenir, ¿no? Tú hablabas de la conciencia, ¿no? Tenemos que tener conciencia. Aquí estás preveniendo, si tú te reconoces en alguno de estos miedos, en uno o varios, ya estás preveniendo que te puedas poner enfermo de alguna manera. Y también supongo que se ha entendido que todos estos miedos provienen de vivencias de la infancia, ¿vale? Y como no hemos recibido todo lo que necesitábamos, en realidad seguimos siendo carentes de esto y lo tenemos que recibir en algún momento, ¿no? Entonces, voy a explicar un poco esta relación. Un minutito. Uf. ¿Me das 5? La relación que hay entre el miedo, ¿no? Y los posibles síntomas, ¿no? Si hay, por ejemplo, el miedo es el miedo a la muerte, que ya hemos visto de dónde viene, ¿no? Hay síntomas que ¿cómo puedo reconocer yo que a lo mejor tengo miedo a la muerte? Pues, por ejemplo, si tú ves que te refugias en la espiritualidad, o si tienes conductas de riesgo, o si a lo mejor tienes alguna enfermedad autoinmune o respiratoria. Hay más cosas, pero esto es como más rápida, así como lo más importante o lo más significativo, ¿no? Si tienes el miedo, por ejemplo, al abandono, ¿no? Que hemos visto de dónde viene, síntomas que puede haber, por ejemplo, que tienes relaciones de dependencia, o te desvives por los demás, ¿no? Te dejas tú de lado y siempre estás ilusivo, voy a cuidar a todo el mundo y a ver si me quieren un poquito, ¿no? Adicciones relacionadas con llenarse, ¿no? Por ejemplo, fumar, comer, alcohol y todo esto, ¿no? Y también enfermedades relacionadas con el corazón y el sistema sanguíneo. El miedo a la autoridad, ¿no? Aquí lo tenemos como síntomas relaciones de poder, ¿vale? Que o quieres someter al otro o te dejas someter por el otro, o hay trastornos de obsesivo-compulsivos o de control, y también enfermedades digestivas, ¿vale? Esto es muy significativo para este miedo. Y lo que es el miedo al fracaso, los síntomas serían como un estrés permanente, ¿no? Para alcanzar tus metas, una compulsión con la sexualidad, enfermedades del aparato esquelético muscular, trastornos del sueño y ese tipo de enfermedades. Bueno, como hasta ahora todo el rato hemos ido hablando de lo malo, ¿no? De la enfermedad, del miedo y todo esto, voy a hacer muy rápidamente unos 10 pasos que podíamos hacer todo el mundo, o no, porque no es tan fácil tampoco, para ver cómo prevenir todo esto. La conciencia, esto ya está explicado, ¿no? ¿Qué miedos tengo? Saberlo. El cuerpo, ¿cómo se reflejan estos miedos en mi cuerpo? ¿Cómo reacciona mi cuerpo allí, ¿no? La conexión, entender
qué miedos, en qué momento me generan qué reacciones corporales, ¿no? Hay algo que tienen todo esto en común, ¿no? El origen, ¿desde cuándo tengo estas reacciones corporales? ¿Desde cuándo tengo estos miedos? Si realmente os hacéis esta pregunta, seguramente vais a encontrar cosas en vuestra infancia. Y aquí el punto más importante, la aceptación, ¿vale? Que por tener miedos no eres una persona cobarde, ¿vale? No te juzgues, no te trates mal por tener miedos, al contrario, es decir, mejor que sientas tu miedo, porque hemos visto que los miedos tienen su parte positiva también, ¿no? Entonces, lo primero es aceptarte, ¿no? Aceptar esta niña que hay dentro de ti, este niño, ¿no? Que era dentro de ti, que era pequeño, era indefenso y vulnerable, ¿vale? Aceptarte con tus miedos, esto es muy, muy importante. Lo siguiente, la necesidad, esto lo hemos visto, ¿no? Que podríamos necesitar, ¿no? Que ya hemos visto antes también con según qué miedo, pues podríamos necesitar, ¿no? Por ejemplo, bueno, que para estar más tranquilos con el miedo, y necesitamos cosas y necesitamos recibirlo, es decir, necesitamos una satisfacción que podría ser, por ejemplo, que nos den protección o cuidados o reconocimiento o apoyo para lograr nuestros objetivos, ¿no? Esto va con lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Y además, ¿quién te da esta satisfacción? A veces podemos un poco autosatisfacernos, pero es difícil. Es mejor que podamos encontrar a alguien que por momentos al menos nos pueda cuidar, nos pueda proteger, nos pueda dar algo de todo esto, ¿no? Y además hacemos después, si realmente recibimos algo de otra persona o nos podemos cuidar nosotros y recibimos algo, nos podemos volver a observar qué ha pasado con mi cuerpo, qué ha pasado con el miedo, ¿no? Y si estamos mejor que antes, ¿no? Y si todo esto no funciona, si notáis que el miedo os genera mucho estrés en el cuerpo o que no lo podéis solucionar, también siempre existe la posibilidad de pedir ayuda a un terapeuta que trabaje tanto con el cuerpo como con la mente y las emociones, ¿no? Lo que sería una terapia psicocorporal, que hay muchas. Y bueno, espero que os haya servido un poco, que podáis reconocer vuestros miedos y que hayáis encontrado un pequeño camino para orientaros allí. Pues Brigitte, vamos a hacer 3 preguntitas, como con todos los ponentes. Yo voy a hacerte la mía, porque está claro que los miedos son naturales. Cada persona tiene miedo a algo según el problema que haya tenido en su infancia, adolescencia o adultez, pero sin embargo hay 3 formas de enfrentar ese miedo, de reaccionar ante los miedos. Pues el bloqueo, huida o enfrentamiento, ¿no? Como yo he dicho, yo tuve la suerte de tener a mi padrino, que creo que me enseñó a enfrentar todos los miedos, con lo cual mi cuerpo, en cuanto detecta un miedo, segrega una química, detecta la emoción a la cual se puede aferrar para que realmente vaya hacia ese miedo, y para mí son desafíos y retos cuando realmente noto ese instinto en mi cuerpo, ¿no? Pero, ¿cuál sería la mejor forma de afrontar según el miedo al cual tú estés acostumbrado a reaccionar, ya sea huida, enfrentamiento o bloqueo? ¿Cómo podrías salir de ahí? ¿O cuál sería la mejor forma de pasar de un lado a otro? ¿O cuál crees que todo ser humano tendría que acceder en ese momento, ¿no? Compleja la pregunta. Claro, el tema es primero ver este miedo que hay, ¿no? Esta situación que hay, ¿es real? ¿Está pasando algo de verdad, ¿no? O por qué, ¿no? Surge este miedo, ¿no? Y de ahí, claro, ¿cómo solo reaccionar? Tú ya lo has dicho, ¿no? Que tú sueles pasar más bien como a enfrentar el miedo, pero a veces también es como enfrentar al otro, ¿no? El que te quiere hacer algo que a ti en el fondo te genera miedo, entonces hay una reacción. Entonces, claro, no hay una mejor forma en este sentido, porque claro, las personas que tienden más a la huida, pues necesitan unas cosas, y las personas que tienden más al ataque, pues necesitan otras cosas, ¿no? Y los que se bloquean también necesitan otras cosas. Y las cosas en general que necesitaríamos, os he nombrado un poco que sería la protección, ¿no? Según, porque tú al igual no necesitas protección ahí, tú necesitas quizás un apoyo, ¿no? Un apoyo de alguien que te está bien lo que estás haciendo, ¿no? A ver cómo puedes quizás frenar al otro. Y eso, más que nada un plan de acción, un análisis profundo sobre ello. Bueno, ¿y cómo puedes frenar, ¿no? A la persona que te está atacando sin
destruirla sin atacarla de vuelta, sino simplemente hablando de ti, ¿no? Que cómo lo comunico, lo que me está pasando, ¿no? Esto sería una cosa, una persona que entra en el miedo y se bloquea, claro, ahí necesita a alguien a su lado, ¿no? Que le dé quizás un respaldo, que le pueda decir, oye, estoy aquí, ¿no? Que no te va a pasar nada, ¿no? Yo ya me cuido de esto, y entonces a ver si te puedes desbloquear, y desde el desbloqueo que estás empezando a sentir, porque hay alguien que te protege ahí, ¿qué podrías decir, ¿no? ¿Qué podrías hacer con esta otra persona que te quiere meter miedo, ¿no? O sea, la que se bloquea necesitaría buscar un apoyo. Por ejemplo. La que huye necesitaría alguien también que la mantenga ahí, que diga, oye, si tú te vas, claro, si tú te vas, no vas a enfrentar el miedo, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer, pero claro, necesito a alguien a mi lado, alguien que te pueda decir, oye, yo me quedo aquí contigo, si tú te quedas, ¿no? Pero intenta no salir corriendo. Vamos a ver cómo podemos enfrentar este miedo tuyo. ¿Y en el enfrentamiento qué es lo que se necesitaría? Lo mismo que alguien que está en el bloqueo, ¿no? Un apoyo, alguien que dice, oye, que yo me cuido de que a ti no te van a hacer nada, que no te va a pasar nada, ¿no? Así que a ver qué puedes hacer tú, ¿no? Volvemos a las conexiones y al apoyo entre nosotros, que al final nos necesitamos para todo, y tenemos que ver cómo funcionamos, quiénes somos cada uno para poder ayudarnos. Y además, le hiciste una pregunta a él que me gustó mucho, digo, a ver si me hace la misma. Te la hago. De las relaciones, ¿no? Lo que le preguntabas, las conexiones. ¿Por qué no conectamos, no? Uh-huh. Y para mí la respuesta, ¿no? La suya también ha sido hacia otra dirección, que también muy importante, pero para mí la respuesta es, no conectamos por el miedo. Hay una cosa que hago cuando estoy en terapia con mis pacientes, ¿no? Y no todo el mundo accede justamente por el miedo, pero cuando ya llevan más tiempo y tienen más confianza, ¿no? Estamos sentados uno frente al otro y nos miramos a los ojos y mantenemos la mirada y a ver qué pasa. Cuando yo te miro y tú me miras, a ver qué va pasando. Y mucha gente dice, uy, tengo miedo, tú me estás mirando mucho ahora, ¿no? Me da miedo. Digo, pero ¿qué miedos hay allí? ¿No? ¿Qué te voy a hacer yo por mirarte? ¿No? ¿Por qué me miras? Digo, te miro porque quiero conocerte, quiero conectar contigo. Ah, ya, pero yo me siento mal si tú me miras, porque claro, pienso que me puedes ver hasta el alma, ¿no? Hasta todo lo malo, y claro, no, yo no te miro para eso. Bueno, es muy interesante esto, por eso no nos atrevemos generalmente a mirarnos a los ojos, y va muy bien el móvil para no tener que mirar a nadie. Cierto. ¿Alguna preguntita? Eduard, como preguntábamos con ella. ¿Alguien más quiere preguntar? Vale, pues venga, Eduard, toda tuya. No es protagonismo, Mira, yo he leído por ahí que hay miedos subliminales que entran por la televisión, por ondas, por leyendo cosas incluso, ¿no? Subliminal, que no está allí. El miedo subliminal, habla sobre el miedo a través de los medios. Y muchas veces, igual va por la conexión que dices, que nuestro cuerpo se siente mal, miedo, ¿qué ha pasado? No sabemos qué ha pasado. Y es el miedo subliminal que puede venir por la televisión, los dobles mensajes, por la prensa, por dibujos incluso, o por las luces azules, por 5G, lo que quieras. Entonces, para luchar con esas nuevas tecnologías que están utilizando en esta guerra, que quieren hacernos unas personas pues, dependientes, enfermas, automatizadas, ¿qué detectores podríamos proteger y responder ante estos miedos difusos y líquidos que aparecen? Gracias. Cuando esto lo que dices, el miedo subliminal, para mí es más en esta parte inconsciente, ¿no? Es decir, el cuerpo está sintiendo algo, ¿no? Y tú lo notas, ¿no? Como que las ondas, el mensaje, hay como un malestar, ¿no? Que notas en el cuerpo, pero no acabas de entender bien qué ha pasado. Y aquí sería otra vez esta pregunta, ¿no? ¿Desde cuándo siento yo estos miedos, ¿no? Y a lo mejor ya te pasaba de bien pequeño, ¿no? Y es normal que sintamos miedos cuando nos vienen mensajes de guerras y de cosas, o también todo el tema energético de 5G, todo esto es normal que el cuerpo reaccione a esto, ¿no? Pero entonces, una vez que nos damos cuenta que esto nos da miedo, ¿no? Sería ver qué tipo de miedo
yo diría que casi la mayoría de las veces, aunque suena un poco exagerado, pero sería el primero, el de supervivencia, ¿no? Como el me están atacando por aquí y no sé ni cómo, y cómo me protejo de esto y tal. Pues aquí sería importante la siguiente pregunta: ¿qué necesitaría? ¿No? Porque es verdad, estás sintiendo esto, ¿no? Entonces, ¿qué necesitarías? Pues quizás algún mensaje a alguna persona que pueda como calmarte, tranquilizarte, que no te va a pasar nada. Por esto yo creo, además, sobre todo el tema 5G, yo creo que el cuerpo, si estamos tranquilos, el cuerpo está preparado para reaccionar a eso. Incluso a esto, con esto podemos, ¿vale? Porque también antes ha habido otro tipo de ondas electromagnéticas, ¿no? Que cuando empezó la radio, cuando luego ya la televisión, no sé qué, entonces siempre han subido de nivel, ¿no? Y aquí estamos, ese es el cuerpo, se ha ido adaptando a esto. Entonces, como tener un mensaje de tranquilidad. Si estamos bien, si nos sentimos cuidados, si estamos equilibrados emocionalmente, yo creo que podemos con casi todo. ¿Tenemos otra pregunta allí? Bueno, los animales, cuando quieren liberarse, por ejemplo, un gato va a cazar algo, se va a escapar, se sacuden, ¿no? Y así liberan el estrés. Yo soy facilitador de biodanza y trabajamos con música y ejercicios, y la música ayuda muchísimo, y sobre todo la confianza del grupo. Entonces, para mí sería importante una persona que detecta el miedo, como tú me has dicho, que sería importante que estuviera con gente de toda confianza y le ayudase a superar ese miedo. Y con músicas aparentes y cantar en grupo, yo creo que era una de las grandes cosas que se hacían en la ronda. Somos todos uno, no estar solo, que es parte de los miedos, y sentirse uno con el mundo, y quitar esa soledad del mundo y conectar con un alma de dentro que tenemos. Yo fui el primero que tenía miedo a bailar, yo siempre decía que yo era de barra, porque no me quería bailar, que yo aprendía a dar pasos y me gustaba. Entonces, la primera vez que fui a biodanza, entendí que hay un saber dentro del cuerpo que saca ritmos, que saca, expresa, libera todo, y a partir de ahí, de esa conexión, mira, me está temblando la mano, porque también temblando la mano, nada más eso. Pues enhorabuena. Que esa parte es fundamental para todo ser humano, buscar un núcleo de apoyo importante. Sí. Conectar con su esencia, y la música es la que saca de dentro de esa esencia. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Tenemos mucho que aprender también de los animales, ¿no? Energéticamente, ¿no? El gato que se sacude, que se mueve, el movimiento ayuda muchísimo, ¿no? Y entonces yo creo que danzar, bailar, ¿no? de muchas maneras, ¿no? Voy a hablar de esto, es muy positivo, es algo muy sanador, ¿no? Aunque creo que no resuelve los miedos profundos. Es decir, tú sales de la danza y te encuentras con cualquier cosa que te toca tu miedo profundo y vuelves a estar mal, ¿no? Entonces, está bien tener estos recursos, es muy importante, además es divertido porque la relación también es muy importante. Yo también hablo de la relación, lo importante que es para que tú te puedas sentir protegido y todo esto, ¿no? Y entonces, a nivel más profundo sería también darte cuenta de dónde te vienen estos miedos, ¿no? Pero ¿qué recursos tengo? Pues aquí hay muchos recursos para generar un bienestar, salir de este malestar y estar bastante mejor desde la relación también y desde el cuerpo. Adelante, la siguiente pregunta. Yo quiero saber si tú tienes algún consejo para mí, que pertenezco a una profesión que somos en esencia inoculadores de miedo. Yo soy médico y soy psiquiatra y ginecólogo, pero en mi consulta de ginecología yo soy muy consciente de que estamos constantemente envenenando las mentes de las mujeres con una revisión anual, porque me he pasado 3 meses de la revisión para ver si tengo cáncer de cervix. La mamografía, creo que se me ha olvidado la mamografía este año, Dios mío. Claro, la realidad es que lo que yo veo es que las recomendaciones son citología cada 3 años y mamografía cada 2, pero en la consulta privada donde yo estoy, las mujeres lo hacen todos los años por si acaso, para estar más seguras. Yo, en mi vida personal, yo tengo
mucha confianza en el sistema inmunológico, sí que si hago las cosas más o menos como la naturaleza tiene previsto, mi sistema inmunológico me va a defender de cualquier cáncer, de cualquier cosa, pero me siento culpable de que estoy participando en una rueda de inoculación de miedo. Y bueno, pues por si tienes algún consejo para mí. Bueno, escuchándote me parece que no inoculas mucho miedo, sino más bien tranquilidad y confianza, ¿no? Que este sería el consejo, pero yo ya te veo ahí, sé que tú estás muy a favor, lo que dices el sistema inmune, ¿no? Que natural, ¿no? Que funciona, y no estás a favor de todas estas pruebas y todo esto. Entonces, claro, ahí te vendrán mujeres, algunas nada receptivas a este tipo de mensajes, pero otras igual son muy receptivas, y ahí, mira, estás en una posición además de autoridad, ¿no? El médico es como la autoridad, y si se usa bien la autoridad, ¿no? Como para tranquilizar, pues eso es una maravilla, ¿no? La mayoría de los médicos, desgraciadamente, la usan muy mal, ¿no? Es para meter miedo. Digo, no, vamos a tranquilizar a los pacientes. Esto es lo importante. Pero claro, si los mismos médicos, que es muy conocido, son gente muy hipocondríacos, ¿no? La mayoría también. Entonces, si ellos tienen miedo a la enfermedad, pues ¿cómo van a tranquilizar a sus pacientes? ¿No? Van a hacer todo lo contrario. Pero yo te escucho y yo te veo una persona muy tranquila. Así que creo que vas a poder calmar muy bien a tus pacientes, las que son receptivas a ese tipo de mensajes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. ¿Quieres concluir? Sí, la verdad es que yo también quiero decir que yo no es que esté en contra de las pruebas, sino que estoy en contra de vivir con miedo. Claro, sí. Bueno, también quería, si os interesa todo este tema, ahí fuera tenéis mi libro, también lo podéis conseguir en todostuslibros.com, ¿no? Y ahí explico bastante más en detalle, porque es un tema, yo sé que es un tema súper complejo, y aquí 20 minutos, un poco me he extendido me parece, pero que tampoco no da para explicarlo bien, ¿no? Entonces ahí tenéis... ¿Dónde te pueden encontrar, Brigitte, en redes sociales, por ejemplo? Sí, a mí. Sí. Bueno, tengo la página web, estaba pensando, lo ponía arriba, lavidesmovimiento.com, ahí me podéis encontrar. Lavidesmovimiento.com. Sí, luego estoy en otros sitios, pero bueno, lo más importante es la web. En la web también hay un capítulo gratuito que te puedes descargar el libro. Gracias, Brigitte. Pues conclusiones, y para concluir ya esta primera mesa de la mañana, yo creo que los tres ponentes han estado muy espectaculares respecto a lo que hacen y lo que promueven. Así que muchísimas gracias, estas son las conclusiones. Nos vamos 10 minutitos y de aquí 10 minutitos comenzamos con la segunda mesa.